Noticia del momento en Blue Radio. 8:52 a.m. Mucha atención. Hace unos minutos les contábamos sobre el hostigamiento a la base del Juncal. Esto es en Aguachica, en el departamento del Cesar. La situación de orden público es compleja en esa zona del país, Lucas, y a esta hora se están reportando por lo menos 4 militares muertos y 7 más heridos en un hostigamiento que parece continúa a esta hora. Es complicada, Silvia, la situación. Lo reportábamos comenzando Recap Blue, la situación que se vive esto en zona rural de Aguachica, en el departamento del Cesar, y bueno, que se suma, Silvia, a todos los hechos de violencia que se han registrado en el sur del país en las últimas horas. Vamos de inmediato al lugar de la noticia con Cristian Santiago. Cristian, ¿a dónde están siendo trasladados los heridos y cuál es el balance que entregan las autoridades a esta hora? Buenas noches. Silvia, buenas noches. Es una situación que se presenta en la base militar del Juncal. Pertenece al batallón de infantería número 14, capitán Antonio Ricaute, asentado en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. Lo que usted ha dicho es lo que ha confirmado hasta ahora la segunda división del ejército: 4 militares muertos, 7 más heridos que están siendo llevados a la clínica de alta complejidad de Aguachica y al hospital Villafañe, también de esa localidad del sur del departamento del Cesar. Es un ataque que se produjo con drones cargados con explosivos, con lanzamiento de cilindros desde las afueras de la base militar que está ubicada sobre la Ruta del Sol sector 2 y además con ráfagas de fusil. Los militares están desplegados a lo largo de la Ruta del Sol sector 2, deteniendo el tráfico vehicular porque es una vía muy concurrida y es una lamentable situación la que se vive a esta hora. El hostigamiento no ha cesado porque algunas imágenes que han llegado de videos y además algunos audios pues muestran a los uniformados moviéndose por otros territorios para evitar que continúen estos ataques que presuntamente estarían siendo liderados o por la guerrilla del ELN o las disidencias de las FARC que tienen presencia en ese territorio. Justamente eso quería preguntarle, Cristian, porque en esa zona se mueven esos dos grupos terroristas, el ELN, las disidencias de las FARC. ¿Por ahora hay alguna hipótesis que estén manejando las autoridades? Mira que las últimas 72 horas estuvieron muy tensas para ese sector, precisamente lo que es San Alberto, Aguachica, al sur del Cesar, Aguachica, Curumaní, en la continuidad de la Ruta del Sol sector 2, porque el paro del ELN pues mostró que tienen presencia en ese territorio. Dejaron varios cilindros instalados y no se descarta que esto que hoy está sucediendo puede ser producto de lo que quedó para lo que tenían contemplado en el marco del paro armado. 8:55 a.m. Repetimos entonces la información: hostigamiento a esta hora en Aguachica, en el departamento del Cesar, base El Juncal. Cristian, regresamos con usted en cualquier minuto para ampliar esta información. Es una noticia en desarrollo: 4 militares muertos, 7 más heridos, y lo que nos confirma nuestro corresponsal allí en la zona es que siguen los hostigamientos. Tiene razón Valentina, Cristian Santiago, cuando habla del ELN, porque esa guerrilla decretó un paro armado de 72 horas, generando afectaciones en diferentes partes del país, entre ellas La Guajira, pero también el departamento del Cesar. Sí, la zona de la costa caribe fue una de las más afectadas por este paro armado que decía la guerrilla del ELN que era contra Estados Unidos, pero en realidad quienes resultaron afectados fue la población colombiana, porque además de esos atentados y hostigamientos contra la fuerza pública que vimos en el Cesar, que vimos también en La Guajira, pues fue la constante instalación de cilindros con explosivos, de banderas alusivas al ELN, de dispararle a los vehículos de carga que van por estas vías nacionales que conectan el Caribe con el centro del país, todo con el fin de generar temor, bloquear la movilidad y sobre todo también pues mostrar ese poder que siguen teniendo lastimosamente en esta zona. Recordemos que el ELN junto al Clan del Golfo han sido los grupos que más han logrado tomar poder y expansión en los últimos años en nuestro país. Se contabilizaron más de 90 hechos violentos, entre ataques, entre hostigamientos, entre instalación de cilindros con explosivos durante esas 72 horas que duró el paro armado. Sin embargo, como lo explicaba muy bien Cristian, pues eso todavía sigue siendo un coletazo de esos atentados, y muy grave porque se muestra que se está expandiendo el uso de estos drones con explosivos. Lo veíamos muy normal antes en el departamento del Cauca, en el Valle del Cauca, pero ahora también en esta zona del Caribe colombiano. Allí continúa entonces ese refuerzo de la seguridad. Hace minutos terminaba ese consejo de seguridad en el departamento de Cauca, puntualmente en Popayán, porque estaban tratando de revisar qué fue lo que falló en la protección de la estación de policía en Buenos Aires. Decía el ministro que no lograron llegar a tiempo porque las vías estaban bloqueadas por el mismo paro armado
y por las condiciones climáticas ahora entonces está siendo atacada una base militar y como lo veíamos y lo contaba también Cristian Santiago, los militares están tratando de huir de ese ataque que continúa y que también puso en riesgo a la población civil. Uno de los videos que pueden ver quienes nos acompañan en nuestra plataforma digital es de un conductor tratando de salir de la zona, un conductor de carga, y a la vez grabando cómo estaba quedando parte del incendio luego de esos explosivos. Otro de los registros también que se ha logrado conocer en medio de este momento es el de los soldados tratando de auxiliar a los compañeros que resultaron heridos, los llevan al hospital de Aguachica en un camión y los cargan ellos mismos tratando de ingresarlos a esa zona de urgencias con el fin de que reciban pues de primera mano esta atención, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones. Un nuevo ataque que se da con drones y que estaría relacionado también con la presencia y expansión de los grupos ilegales que están presentes allí en esa zona. Reiteramos entonces, más de 90 ataques que se presentaron o hechos violentos atribuidos al ELN en esa zona o en todo el país, producto del vil paro armado que ejecutaron en las últimas horas. Entre otras cosas, dejaron 2 policías muertos en Cali, Lucas, en hechos que se registraron en las últimas horas y que decían las autoridades tenían todas las características de ser parte de un ataque de la guerrilla del ELN en medio de este paro armado. Valentina tiene toda la razón, cerca de 90 acciones criminales a lo largo y ancho del país. Esto en medio de los refuerzos que anunciaron a comienzos de la semana el ministro de Defensa y la cúpula militar para tratar de enfrentar un nuevo paro armado que tal vez no tenía o no tuvo precedentes en el país, porque el ELN se caracteriza por decretar paros armados en el departamento del Chocó. En Chocó. Lo hemos visto también incluso en toda esa zona del Pacífico, y lo que hacían principalmente era impedir la movilización de las personas por las vías o por los ríos que comunican a esta zona. Esta vez, digamos, lo que hicieron fue esta serie de ataques, y usted mencionaba el caso de Cali, que fue muy grave, no solamente por el asesinato de estos 2 policías, sino porque allí identificaron que esta guerrilla utilizó sensores y microcámaras para hacer el seguimiento precisamente a la patrulla que finalmente fue atacada allí en la ciudad de Cali la madrugada del pasado martes. Es decir, cada vez son mucho más planeados, no estamos hablando de confrontaciones que inician por la presencia tanto de la fuerza pública que se encuentra en combate con los grupos ilegales, sino que son ataques sumamente planeados por parte de la guerrilla con el fin de causar más daño todavía. Ha sido un año complejo, Lucas, en materia de orden público, ataques y atentados terroristas como el de la escuela Marco Fidel Suárez, también allí en el departamento del Valle del Cauca, en Cali, en su capital, ataques y destrucción como la que vimos esta semana en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, y se cuentan en Arauca, por ejemplo, también por decenas los atentados terroristas, igual que en norte de Santander. Arrancamos el año en el Catatumbo con un desplazamiento masivo, más de 70.000 personas que tuvieron que salir de esa zona por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Un año de verdad muy difícil en materia de orden público, y hoy otra vez tenemos que registrar más militares muertos por cuenta de estos grupos terroristas, Lucas. Y sabe que hay otro que también, Silvia, pues es recordado, el del agosto, un atentado contra un Black Hawk de la policía donde murieron Amalfi. 13 policías en Amalfi, esto en el departamento de Antioquia. Y sabe que le iba a decir algo que nos contaba Cristian, que es importante, Silvia, y es si esto se hizo con drones. Esto cada vez tristemente es más común, porque son de muy fácil acceso. Conseguir un dron es bastante fácil. De hecho, pues hay varios proyectos de ley que justamente buscan prohibir que el acceso a este tipo de tecnologías sea tan sencillo. Porque, y no por es supuesto, tan fácil encontrar o tener mecanismos antidrones, claro, es muy fácil que usted lo que compre hace un dron. que hace la situación más complicada. Claro, es muy fácil que usted lo compre, que usted lo pueda manipular, que es lo que hacen estos grupos terroristas, pero no es tan fácil comprar la tecnología para contrarrestar la amenaza que pueden llegar a presentar. Entonces, de confirmarse esto, que es muy complicado lo que nos cuenta Cristian, pues demuestra que cada vez más están presentes en el conflicto en Colombia, y lo difícil que justamente pues es Hay controlarlos. comunicado a esta hora oficial de la Segunda División del Ejército por cuenta de este ataque a la base militar del 27 que pertenece al batallón de infantería número 14 en el Juncal. Esto es vereda allí de Aguachica en el departamento del Cesar. ¿Qué dice el comunicado, Valentina?
Primer comunicado oficial de las autoridades, lo hace tanto la Segunda División del Ejército como el Comando de las Fuerzas Militares. El Ejército está confirmando entonces que ha logrado establecer y ubicar el cuerpo de 4 militares, 4 soldados asesinados en medio de ese ataque que, como lo podemos ver en las imágenes que están en blurradio.com y en nuestra transmisión, quedó completamente destruida esa parte del batallón, según la información preliminar, hacía parte del alojamiento y completamente destruida producto de la activación de esos explosivos. 4 soldados asesinados y 7 heridos. Esto es información preliminar porque, lo decíamos, todavía los combates están en desarrollo y están tratando de asegurar la zona para ingresar lo más posible y verificar cuál es la afectación total. También está pronunciándose hasta ahora el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, quien está atribuyendo directamente al ELN este atentado. Al frente, Camilo Torres, que tiene presencia en esa zona del país, es el responsable, dice él, del ataque terrorista contra el batallón de la Segunda División ubicado en el corregimiento del Juncal. A esta hora, el ejército, con apoyo también de la policía, está asegurando la zona, reforzando precisamente la seguridad con el fin de evitar que se presente otro ataque y tratar de ubicar a los responsables. Reiteramos, integrantes del ELN que cometieron este atentado con explosivos y disparos, causando la muerte inicialmente de 4 soldados y 7 lesionados que ya están siendo trasladados a urgencias allí en el hospital de Aguachica, en el departamento del Cesar. El almirante Cubides califica de cobarde este ataque terrorista ocurrido allí en el batallón Ricaurte de la Segunda División del Ejército. Habla también de cómo no solamente con acciones coordinadas están intentando asegurar el área, sino que también están evacuando el personal que ha sido afectado por esta acción terrorista. Esta es una noticia en desarrollo. Hablábamos de los diferentes ataques que han ocurrido, uno de ellos también muy cerca de Bogotá, en Tunja, en la capital del departamento de Boyacá. Una situación muy grave porque estamos hablando de una ciudad capital muy cerca a Bogotá y, digamos, afortunadamente se logró evitar, pero mostró el poder que puede llegar a tener este grupo ilegal con la instalación de una volqueta cargada de explosivos que estaba lista para ser detonada, esto hacia uno de los batallones de las instalaciones militares de Tunja, que está al lado de una zona residencial, es decir, había bastante población civil en riesgo. Allí se lograron detonar algunos, digamos, la afectación no fue muy grave, pero de haberse logrado, pues el daño hubiera sido irreparable. Esto demuestra entonces el control que sigue teniendo el ELN y el alcance con el uso de estos explosivos. Son las 9 de la noche, 4 minutos. Esto es Recap Blue. Esta es una noticia en desarrollo. Repetimos entonces: 4 militares muertos, información preliminar, 7 más heridos. Deja un ataque terrorista del ELN allí en Aguachica, en el departamento del Cesar, en una situación compleja y preocupante, entre otras cosas, Lucas, porque ya arranca la época de vacaciones en donde la gente sale por esta época de Navidad y recorren las carreteras del país para llegar a sus destinos, así que muy complejo el tema de orden público en diferentes departamentos. Sí, señora, complejo. 18 de diciembre ya en plena época de novenas, estamos a menos de una semana de que sea la noche de Navidad, la Nochebuena, así que bueno, estamos atentos a esta información en desarrollo y se la estaremos ampliando tanto en Recap Blue como en Voces y Sonidos. 9:05.